Vamos a comenzar tratando de meditar en lo que nos queda. Hoy es la última parte de lo que es el justo por la fe vivirá. ¿Por qué nace esta clase? ¿Por qué nace el hecho de meditar en esta frase que se repite tanto en la Biblia y que es de tanta importancia para la iglesia evangélica? Fue la frase que convirtió a Lutero y que hizo que Lutero dejara de vivir por las obras y empezara a vivir por fe. Dejar a la iglesia católico romana que le obligaba a hacer de todo para la salvación y hasta que el Espíritu Santo lo tocó con el justo por la fe vivirá. Pero a esta altura de lo que tenemos de cristiandad, también tenemos versículos bíblicos que nos exhortan a lo que va a venir. Por ejemplo, Judas dice, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, a los santos les es dada la fe, o sea, la palabra de Dios revelada, les ha sido dada a los santos, pero los santos no es que la reciben y ya la atesoran. Parece, por lo que dice Judas, que hay que pelear, hay que contender ardientemente por esa palabra que ha sido dada a nuestros corazones. Entonces, en esta contienda ardiente, es porque en algún momento, acá como dice 1 Timoteo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, si para Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo tenía la noción de que eran los postreros tiempos, yo no sé si nosotros estamos viviendo los postreros tiempos, pero son más postreros que los de Pablo, de eso estoy seguro. No puedo asegurar que estamos en los últimos, pero son más postreros que los de Pablo. Y Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Esos algunos no son no creyentes, porque la fe fue dada a los santos, a los creyentes. Entonces, los que van a apostatar de la fe, no queda otra que sacar la conclusión que van a ser creyentes. Algunos usan la palabra cristiano, ustedes saben que yo ya me divorcié con la palabra cristiano, porque cristiano ahora se usa para cualquiera, prefiero usar la palabra creyente, creyente en Jesús. Entonces, sigue siendo real esta frase, el justo por la fe vivirá. Y la apostasía, o sea, la apostasía con artículo va a aparecer cuando aparezca el apóstata. Nadie os engañe en ninguna manera. Fíjense la palabra engañe. ¿Por qué? Porque algunos van a apostatar de la fe. ¿Cómo van a apostatar esos creyentes? Porque van a ser engañados. Va a venir un engaño que hasta los más firmes probablemente caigan. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá, sea Jesús, sin antes dos cosas, que venga la apostasía. Entonces, todos los que estamos esperando que venga Jesús, tenemos que estar atentos porque antes que venga Jesús va a venir la apostasía. Y yo tengo que estar atento para estar contendiendo ardientemente por la palabra que Dios me ha dado, que Dios ha depositado en mi corazón. Entonces, ni se va a manifestar el hombre de pecado, el apóstata, el hijo de perdición, ¿sí? Entonces, esas dos características son las que van a estar. Pero el justo, por la fe, vivirá. El justo, ya dijimos que el justo es el que deposita su fe, su confianza, todo su peso, como el que estamos depositando ahora sobre la silla en donde estamos sentados. Depositamos toda nuestra confianza en que la silla nos va a aguantar. Nosotros hemos depositado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a nuestro Salvador. Esa creencia que Dios dice que nos va a sostener y que hay un Salvador, le creemos a Dios, entonces Dios nos imputa esa creencia como justicia. Entonces somos justos delante de Dios. Si hoy estuviéramos delante de Dios literalmente, somos justos por medio de la creencia, no por lo que hayamos hecho, no por nada de lo que somos, sino por Cristo. Pero ese justo tiene un medio ambiente en donde
hasta que esté en la presencia de Dios, ese medio ambiente tiene que ser seguir escuchando la voz de Dios para poder caminar, para poder entender, para poder seguir en el mismo medio ambiente de la nueva criatura que Dios creó. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas nuevas. Caminar en esa novedad de vida viene por el oír la palabra de Cristo. La fe viene por el oír el rema de Jesús, la palabra especial para cada uno de nosotros que viene a nuestros corazones. Y vivirá. Este vivirá no es existencia, este vivir no es alcanzar nuestros logros, como vamos a ver hoy. No, no. Vivirá la vida de Dios, más allá de todos los conflictos que pueda haber, las cuestiones que nos puedan pasar en esta tierra, tener la vida de Dios en nosotros. ¿Y de qué manera vamos a vivir esa vida? Siguiendo escuchando a Jesús. Entonces, para poder entender un poquito esto, esta frase que aparece en Habacuc, estuvimos viendo un poco las veces que se aplican en el Nuevo Testamento. Se aplica en Romanos, se aplica en Gálatas y hoy vamos a ver que se aplica en Hebreos. En Romanos y Gálatas el contexto es más o menos parecido. Los dos tienen que ver con la justificación. Romanos se enfoca más en el justo porque la audiencia romana era una audiencia que estaba rodeada de lo que era lo legal. Acuérdense que todo lo que tenemos nosotros como legal, sistema legal, viene de la antigua Roma. Entonces, Pablo les habla en términos legales, el justo, el justificado, la justificación, no hay condenación, que la ley, que la paga, que habla en términos legales. Y entonces, en ese sentido, utiliza la frase el justo por la fe vivirá. En Gálatas también tiene que ver con la justificación, pero en este caso los Gálatas llegaron a ser tontos, estúpidos. ¿Por qué? Porque empezaron por el Espíritu y después se dejaron engañar por gente que venía con otro tipo de ley. Ya no la ley secular, sino la ley de la palabra, la ley del antiguo pacto. Y decían, bueno, sí, está bien, ustedes aceptaron a Jesús, pero ahora tienen que guardar la fiesta, tienen que circuncidarse, tienen que... Y ellos un poco le prestaron oído a eso y no, 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 el justo por la fe vivirá. O sea, ya lo que escuchaste de Dios es que sos salvo por fe y por gracia. Es un regalo que te estoy dando, no tenés que hacer nada para agradarme, no tenés que hacer nada para añadir a eso. Entonces, en ese contexto les habla a los Gálatas. Y ahora vamos a ver el contexto en el que le habla a los hebreos. Ustedes saben que tengo especial preferencia por Efesios, Romanos y Hebreos. Hebreos, acá tenemos algo que yo sé que todos tuvimos esta enfermedad, creo que todos en alguna medida todavía la estamos luchando, pero la versiculitis tiene que ser atacada por el contexto y nos cuesta o a veces somos un poco vagos para tratar de entender un texto amplio, para tratar de ir a un texto mucho más amplio que un versículo. Pues se nos hace más fácil ver un versículo y decir, ah, ya lo entendí, ya está, esto es así, 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 y lo repetimos y es fácil de memorizar y es fácil de... Pero ver ese texto en un contexto, es un reto que en esta mañana vamos a tener. Si no vemos el texto en el contexto en que está, vamos a tener un pretexto. Y, y entonces los invito, yo sé que un domingo a la mañana ver esto por ahí puede parecer, yo voy a tratar de hacerlo lo más... Si ustedes tienen sus Biblias, a mí me encantaría que ustedes los puedan ver en sus Biblias. El capítulo 10 de Romanos es uno de los capítulos más utilizados para condenar a la gente. El capítulo 10 de Romanos perdón, de Hebreos, es un capítulo muy mal utilizado y a veces eh, nunca pienso que es mal utilizado con malicia, sino
en cierta medida con ignorancia por no poder ver el cuadro completo. Entonces, si ustedes están ahí, se van a dar cuenta que no voy a leer desde el principio del capítulo 10, porque son 39 versículos. Nos llevaría mucho tiempo. Pero vemos una exhortación. La epístola a los hebreos se caracteriza por la palabra exhortación. Tiene muchas exhortaciones. Y la exhortación no es un reto. La exhortación no es, no, vos tenés que hacer esto y eso no es exhortar. Exhortar es llamar a alguien a que camine junto con nosotros. Exhortar es eso es exhortar. Entonces, de los capítulo 10, versículo del 19 al 23, vamos a encontrar una exhortación para acercarnos, fíjense qué importante, una exhortación para acercarnos al trono, en vista de que hay un Cristo sentado que es accesible y que es fiel. Entonces, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿teniendo qué? Libertad. Bien. Yo lo escucho a Miller y viva la libertad, carajo, le digo, te falta algo, Miller, te falta estar en Cristo, porque si elijo los libertades seréis verdaderamente libres. Así que viva la libertad, te falta Cristo para que puedas decir viva la libertad. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cómo vamos a entrar en ese lugar santísimo? Por la sangre de Jesús. Fíjense el versículo 20. Por el camino. ¿Quién es el camino? ¿Eh? Por el camino nuevo y vivo. No un camino muerto, un camino viejo. El nuevo camino que inauguró Jesús. Entonces, por el camino nuevo y vivo que es la persona de Jesús, podemos entrar al lugar santísimo. Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? Sí, su carne, su persona. El velo se rasgó por la mitad, como se rasgó su cuerpo. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Me gusta la palabra en griego gran porque es mega. El mega sumo sacerdote. Hasta suena mejor que el gran. El mega sumo sacerdote. ¿Sobre dónde? Sobre la casa de Dios. Así que, hermanos, acá hay una aplicación personal. El escritor de Hebreos dice, hermanos, y empieza a aplicar esto. Y entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de qué? De fe. Purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Acá quiero hacer un, un parate. Esta es una de las partes en donde la Biblia a veces nos advierte, nos confronta y decimos purificados nuestros corazones. Ah, entonces me tengo que purificar para acercarme. Lavados nuestros cuerpos. Ah, entonces me tengo que lavar para entrar en la presencia de Dios. Pero cuando vemos el verbo, los verbos purificar y lavados, vemos que están en un modo perfecto pasivo. Uy, loco, qué complicado es. No, pero te aclara todo. Esa forma verbal en que están escritos quiere decir que eso ya es una acción completada en el pasado. Una acción completada en el pasado. Entonces, acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque ya estamos purificados, ya fuimos purificados y ya nuestros cuerpos fueron lavados. No es que lo tenemos que hacer para entrar. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero. No dice con un corazón limpio, no dice con un corazón puro, no dice con un... No, sincero. Acá estoy, Dios, vengo como un dálmata. Me mandé algunas, sincero. Yo sé que pequé, yo sé que me equivoqué, sincero, con la plena certidumbre de que la palabra revelada a mí ya me ha purificado y ya me ha lavado. Plena certidumbre de fe. La palabra que yo he recibido y que he creído ya me purificó
y ya me lavó. Entonces, por eso me puedo acercar confiadamente. Ah, pero cuando no entendemos estos pasajes, hacemos que la gente a veces diga, no, te tenés que, primero tenés que purificarte, lavarte y todo ese tipo de cosas. Ya fue hecho en el pasado perfectamente. Entonces, por eso dice 23, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra fe. ¿Dice que tenemos que confesar nuestra fe? No, dice que tenemos que confesar nuestra esperanza. ¿Por qué tengo que confesar mi esperanza? ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Fíjense, la palabra, acá hay una exhortación, pero fiel y fe en el versículo 23 y en el versículo 22 es la misma palabra. En cuanto a nosotros es fe. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios revelada a nosotros que creemos. Pero en cuanto a Dios, no puede, Dios puede tener fe. Pregunta, ¿Dios puede tener fe? ¿Dios necesita fe? ¿Dios tiene fe? No, porque la característica de la fe es algo que no se ve. Por eso hay que tener fe. Si eso se ve, ya no es fe. Entonces Dios, que tiene todo a su vista, no necesita fe. Entonces la característica en el caso de Dios es que es fiel a su palabra. Nosotros necesitamos fe porque necesitamos creer esa palabra que no vemos. En el caso de Dios, Él es fiel a su palabra. Y por eso fidelidad y fe siempre están pegadas. Mantengamos firmes, sin fluctuar, sin cambiar, sin que haya cuestiones, ¿sí?, que nos hagan tropezar ahí. La idea es que acercarnos al trono de la gracia, acercarnos al lugar santísimo, mantengamos ese acercamiento, mantengamos esa esperanza de poder ir y poder ser recibidos y poder ser limpiados y poder ser atendidos en la presencia de Dios. 24. Y considerémonos unos a otros. No nos olvidemos del otro. No nos olvidemos del hermano, del que conoce a Cristo. Considerémoslo. O sea, tengamos en cuenta, tengámonos en cuenta unos a otros. ¿Para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos lo que eran las obras? Las buenas obras son las que se hacen en Cristo. Esas son las buenas obras. En Cristo. No son egoístas, sino en Cristo. Obras en Cristo. Versículo 25. Si han apaleado gente o si hemos apaleado gente con este versículo bíblico, no dejando de, este es un palazo, no dejando de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino, otra vez la palabra, exhortándoos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Al día en que vuelve Jesucristo, el día de la promesa. Y acá no dejando de reunirse, no dejándose de reunir. ¿Cuál es el motivo de la reunión? ¿Cuál es el motivo por el cual nos pide que no dejemos de congregarnos? Para que estemos estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. De eso se trata el hecho de que nos congreguemos. De hecho, es que nos reunamos, que nos juntamos. No es para divertirnos, no es para pasar un tiempo, no es para aplacar la ira de un Dios enojado, no es para un culto a un Dios que necesita un culto, sino que nos reunimos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Obviamente que en ese estímulo que hacemos el uno al otro, el centro de Jesús. Porque en el lugar, fíjense cómo concuerda la idea del sumo sacerdote sobre la casa de Dios y no dejando de congregarnos, casa de Dios, congregarnos, vamos a congregarnos
en Cristo, como gran sumo sacerdote, nos congregamos como familia, ¿sí? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos nosotros como su cuerpo. Nos congregamos ahí para saber quiénes somos, dónde vamos, para qué estamos, y nutrirnos, y darnos esperanza, y darnos palabra que afirme nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Entonces tenemos una exhortación, y yo acá en el PowerPoint puse deber, ¿sí? Después hoy a la mañana me arrepentí de la palabra deber, acá, ¿sí? Deber de aceptar la exhortación. Y después le agregué, porque era muy tarde, le agregué la palabra invitación, me gusta mucho más. Dios nos invita a que vayamos a la casa, a que estemos juntos como hermanos delante de Él. De eso se trata. Entonces, del versículo 26 al 31, lo que vamos a encontrar es una advertencia acerca de estar ante el Dios vivo. Y acá es donde una advertencia para algunos puede ser, lo anoté por acá, para algunos lo van a ver como algo malvado, como algo represor, pero una advertencia también puede ser amorosa. Por ejemplo, si te ponen una bandera en la playa que dice un oleaje o la marea, y te ponen una bandera, creo que la peor es roja, ¿no? Roja con negro, y no bañarse. Eso es una advertencia. Podemos ir a quejarnos con el bañero y decir, loco, no, ¿cómo me vas a poner esa advertencia? Me siento violado, ¿cómo me vas a decir que no me puedo meter al mar? El mar es tanto mío como tuyo y yo puedo meterme cuando quiera. ¿Y el bañero qué nos va a decir? Loco, lo estoy haciendo por tu bien. Es una advertencia para tu bien. Entonces acá lo que viene es una advertencia, pero para bien. Porque si pecaremos, o si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible espera de juicio y una ira de fuego que devorará a quienes, a los cristianos que caen, a los cristianos que tropiezan, a los cristianos que reinciden en un pecado, no, a los adversarios. Entonces, terrible, espera de juicio, ira de fuego, sí, uff, y si lo conectamos con pecar voluntariamente, decimos, chao, estamos todos fritos, acá no se salva uno. Pero pará. ¿No vimos que te está invitando al trono de la gracia? Un versículo después te va a decir que te va a caer con todos los rayos y centellas sobre tu cabeza cuando hagas un pecado. Este Dios es un poco ciclotímico, es un Dios que cambia de parecer de un versículo a otro. No, esta es una advertencia. Sí, hay una condición, porque sí, en el caso de pecar voluntariamente, ya dándole la espalda a Dios, acá no es la idea en este caso es, ahora lo vamos a ver porque dice el que viola la ley, adversario, presten atención a esos versículos, a esas palabras. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en que fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El que viola se ha convertido ya esta persona en un adversario, ya está pecando voluntariamente, ya no hay un espíritu de gracia al que él está enfrentando, confrontando ante su pecado, ya no le importa el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué esperan de esta persona? Está muerta, pero es una advertencia. Tiene características de advertencia. Y acá explica, porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y nuevamente el Señor juzgará a su pueblo. ¿A quién? A su pueblo. Cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Cosa terrible es caer en manos de Dios vivo. Entonces, acá vemos una advertencia. Si llegás a la condición, ustedes se dan cuenta que estamos hablando de apostasía y vemos que en este caso vemos a un apóstata actuando. Dejó de creer en la fe, dejó de aceptar, de vivir por la palabra que le fue revelada. El justo por la fe vivirá. El que ya no tiene fe en Dios no va a vivir, va a estar en una situación de muerte otra vez. Y esto es la advertencia. Sí, miren, les voy a poner un ejemplo, va a pasar esto. Si llegara a pasar esto, piénsenlo, ya no hay forma de que yo los pueda alcanzar porque han decidido hacer esto. Acá la intención que está mostrando el escritor y el Espíritu Santo a través del escritor no se trata de que vuelve a pecar. Ese no es el énfasis. El énfasis está en el que le da la espalda a la provisión para el pecado. El énfasis no está en el que cae en la reincidencia, sino en la reticencia de aquel que le vuelve la espalda a la única fuente que lo puede limpiar del pecado, a Jesús. Entonces hay una advertencia, pero tomemos esta advertencia como algo amoroso de parte de Dios. Versículos 22 al 37 nos habla de una paciencia. Y acá nos vamos acercando a nuestro versículo. Versículo 32. Pero recordad, pero, la advertencia, ahora, pero recordad, contraste, ¿no? Pero, contraste, recuerden los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, o sea, esto habla de creyentes, ustedes sostuvieron una gran lucha de aflicciones. Miren, ahora sí le está hablando, les da una advertencia y ahora les está hablando a estos hebreos que están queriendo volverse al sistema religioso antiguo del que el Señor los rescató. Fueron iluminados, pero tuvieron una gran lucha, aflicciones. En una parte tuvieron vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculo, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Fíjense que esta gente la pasó muy mal. De los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Los insultaron, los basurearon, fueron hechos de espectáculo delante de otra gente. Ellos mismos ayudaron a gente en situación semejante. Algunos de ellos cayeron presos y sin embargo ellos estuvieron con los que cayeron presos. Le sacaron los bienes, le sacaron sus cosas, le vaciaron sus casas. Sin embargo, eso lo sufrieron con gozo. ¿Por qué? Porque habían sido iluminados, sabiendo que tenían en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran recompensa del galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, podáis recibir la promesa, porque todavía un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Sabiendo, hay algo, o sea, perdieron todo, pero estaban con gozo porque sabían que venía algo mejor. Había una herencia en los cielos,
Y a veces utilizamos este versículo para decir, bueno, haciendo la voluntad de Dios para que puedas recibir la promesa. Y enseguida lo trasladamos a nosotros. A ver qué promesa tengo yo, entonces tengo que hacer la voluntad de Dios para que la promesa que Dios me dio a mí se cumpla. Fíjense qué egoísta que es ese pensamiento, que es centrado en nosotros mismos está. Pero si nosotros vemos todo el contexto de la promesa que está hablando, es de la promesa. Porque después, en el capítulo que sigue, en el capítulo 11 de Hebreo, vamos a encontrar todos los que vivieron por fe, no alcanzaron la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Mesías, el Mesías, Jesucristo, esa es la promesa. No que te va a cumplir que te vas a tener un auto nuevo, no que nos va a cumplir que vamos a tener una casa, no que vamos a tener, qué sé yo, que tu marido se va a convertir, Marina, y que de repente... No, esa no es la promesa, la promesa. Por eso ahí le puse el artículo y el guión, la promesa. Es Jesucristo. En nuestro caso es el regreso de Jesucristo. En el caso de ellos era la expectativa de ese regreso, igual que para nosotros. Ese es el galardón. Y entonces, pero fíjense, las tribulaciones, las aflicciones, ni se compara con lo que vivimos nosotros. La paciencia es necesaria la paciencia, es aguantar bajo presión. ¿Sí? Acuérdense que cuando estudiamos Mateo 24, Lucas 21, en los últimos tiempos los padres van a entregar a los hijos van a entregar a los padres, eh, los van a matar, van a ser aborrecidos por mi nombre. En los últimos tiempos va a ser así. Y ellos en parte lo pasaron, las iglesias de Apocalipsis, se habla lo mismo. Es, es una aflicción, es una tribulación, por eso es necesaria la paciencia, soportar bajo. No perdáis, pues, vuestra confianza. Acá la palabra perder es tener por menos, ¿sí? Despreciar, poco valor. Era lo que estaba pasando en las mentes de los pobres hermanos hebreos que se estaban queriendo volver al judaísmo. Y dice, bueno, el escritor le dice, eso es tener en poco el valor de lo que se les ha dado. Entonces, y acá llegamos al versículo. Fíjense todo el camino que recorrimos. Quizás me fui de mambo y tomé mucho contexto, pero creo que vale la pena entender que, ahora bien, fíjense que el autor, por el Espíritu Santo, no dice, ahora bien, el justo por la fe vivirá. Cambia el orden. El justo vivirá por la fe. Su calidad de vida, su vida de Dios, su vida espiritual, tiene la condición de que la palabra de Dios revelada sea el alimento para esa vida, sea la condición. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si sos muy negativo, vas a ver las partes negativas de este versículo y dices, retroceder, no va a agradar su alma. Pero si sos positivo y entendés el corazón de Dios, te vas a dar cuenta que hay palabras que dicen, no somos ese tipo de gente, no se está esperando que seamos así. De nosotros se espera que somos los que tenemos confianza en la palabra revelada de Dios y eso nos va a dar vida, eso, preservación del alma es vivir, vivirá. Y acá vemos todas las parábolas, y si nos ponemos a pensar la parábola de las 10 vírgenes, la palabra del obrero infiel, los talentos, la palabra de las minas, todas tienen que ver con esto, ¿no? No retroceder, estar atentos, porque hay vida en eso. La fe, en este caso, no es algo puntual que ocurre en un momento, sino que es lineal, es a través de toda nuestra vida. Retroceder es un desperdicio. La palabra perdición es un desperdicio, desperdiciar. Sufriste tanto, te mataron a palo, te sacaron todo.
Y ahora estás queriendo regresar a los que te robaron todo. ¿Quieres volver al sistema que te quitó todo? ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Querés volver al sistema que te robó todo? ¿Que no te da vida? ¿Solo te da tranquilidad? ¿Te da una aparente tranquilidad? Porque perteneces al sistema. ¿Eso es lo que querés? Les está diciendo el escritor, los hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Hay un mensaje positivo, hay un mensaje esperanzador, hay un mensaje en donde la fe que depende de la palabra de Dios está implícito. El justo por la fe vivirá, no por la fe del justo, sino por la palabra revelada de Dios, va a mantenerse vivo. Si alguien retrocede a lo que yo le dije, a lo que ya tiene guardado en su corazón, y bueno, no me va a poner contento, dice Dios, no va a agradar a mi alma. Pero nosotros no somos de los que a la palabra que Dios nos ha dado la despreciamos. No, 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 somos de lo que tenemos la palabra revelada para vivir, para preservación del alma, no solo en esta tierra, sino en el futuro. Y entonces yo puedo ver algo profundamente positivo en todo esto y no negativo. ¿Hay advertencias? Sí, hay advertencias. Pero no se está hablando de que las personas están ahí. Y sigue el contexto, no lo vamos a ver. Todo el capítulo 11 habla de los ejemplos, de vivir por fe. Todo un capítulo de ejemplos. En el capítulo 12 se empieza hablando otra vez de la paciencia en vista de los ejemplos. En el capítulo 12, versículos 2 al 4, otra vez nos exhorta a mirar el ejemplo supremo, Jesucristo. Y el deber o la invitación a soportar otra vez el castigo que este mundo va a infligir en aquellos que depositan su confianza en Dios. Seguimos siendo extranjeros y peregrinos. En el mundo vamos a tener aflicción. Hay una invitación a soportar el castigo o las aflicciones. Y por último, el versículo 5 al 24, otra vez, una advertencia acerca del Dios como fuego consumidor. Entonces, este es el contexto en donde está el justo por la fe vivirá en Hebreos. Fíjense que está rodeado de paciencia. Está como en un paréntesis de paciencia, de soportar bajo la aflicción. Bajo la aflicción, la palabra de Dios revelada es lo que te va a influir en tu forma de ver las cosas, va a aumentar, vas a hacer que levantes la cabeza, que endereces las rodillas y puedas ver a Dios en el medio de la tormenta. 3 aplicaciones de Justo por la Fe Vivirá. Habacuc. A Habacuc le dice, mírame a mí, no las circunstancias, ya sé que vienen los babilonios, pero vos mírame a mí, el justo por la fe vivirá, viene el peor ejército que ha existido, ustedes se van a ir a otra tierra, van a ser llevados, pero vos mírame a mí, vos guardá mi palabra. En Romanos nos dice, mírame a mí, no mires la ley, o no mires que puedas justificarte por tus obras o por lo que hagas, mírame a mí. Yo te justifiqué, mi palabra te justifica. En Gálatas nos está diciendo, mírenme a mí, no crean a estos tipos que les dicen que tienen que agregar algo a sus vidas para que yo los ame más o para que estar bien conmigo. Ya lo hice todo. Crean en mí, mírenme a mí. Y en Hebreos nos está diciendo, bueno, vendrán aflicciones en alguno de los casos de ustedes. En el medio de las aflicciones, mírenme a mí. Tengan paciencia.
soporten. Yo les voy a dar en el momento de esa aflicción mi palabra para que se puedan sostener a través de las aflicciones. Y entonces, de esta manera, podemos ver cómo el justo por su fe vivirá. El justo por la fe vivirá. En el caso de Hebreos, es el principio de la fe como siendo el principio de la vida del justo. Será la paciencia en la espera de la promesa, a pesar de las aflicciones, durante la peregrinación por esta tierra extraña e incómoda para la nueva criatura. Acordate, nuestro caminar por acá, si te está siendo incómodo, si te parece extraño, si no soportás algunas cosas, estás bien. Vos fuiste y yo fuimos diseñados para otro ambiente, para otra situación. Esto nos tiene que incomodar. Esto nos tiene que revelar. Esto tiene que salir de nosotros, Señor. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Estás bien. Si te acomodaste, pensalo. Última clase del justo por la fe vivirá. Y que me ha ayudado a mí en lo personal, me ha ayudado a poder ver en toda la escritura, en diferentes escenarios, en diferentes situaciones, cómo el Espíritu Santo a través de diferentes escritores nos invita a que su palabra, nuestra relación con Él y escucharlo a Él sea nuestro sustento. Es siempre lo mismo, nuestro sustento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios y que llega a nuestros oídos, si la creemos, se convierte en fe. Y si ese ejercicio de escuchar la palabra de Dios a través de nuestra vida es caminar en fe, y por ende es caminar en el Espíritu. Vamos a orar y si tienen pancito, vinito o agüita, vamos a hacer una santa cena si tienen ganas. Papá, te damos gracias, gracias, gracias porque vos nos salvaste, vos llegaste a nuestras vidas y nos diste tu palabra. No sé ni cómo la creímos. Todavía no está muy claro, pero te damos gracias por esa revelación que aceptamos y que nos ha nutrido desde el momento en que, desde el primer momento hasta ahora. Te pedimos que nos ayudes a que busquemos siempre ese lado tuyo para nutrirnos, que busquemos siempre tu presencia, que busquemos tu palabra fresca, Jesús, que no nos quedemos con palabras viejas, que no nos quedemos con lo que otros dicen, sino que podamos ir a vos, que vos seas la fuente de nuestra vida, que tu palabra sea la que nos alimente, nos alumbre, nos edifique, nos dé fuerzas para lo que sigue. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.